Hola, bienvenidos a todos a esta nueva clase de laboratorio de guión. Hoy nuestro tema es el argumento para cine. Digamos que el argumento es la historia completa contada muy rápidamente. Es una forma de conocer toda la historia de una manera rápida. Veamos entonces un poco qué es un argumento. Bueno, el argumento es un relato que debe ir ligando, pues digamos, elementos claves como las características y las situaciones que suceden en la película. Debe tener, digamos, en esencia elementos cinematográficos y audiovisuales ya de por sí cuando lo estemos escribiendo. Eh, y pues estar siempre subordinado a, digamos, a la idea que está generando la historia, la idea generadora de todo el relato cinematográfico. Pues en el fondo, digamos, la idea que se mueve, la narración, que es lo que se debe contar, ¿sí? La totalidad de la historia y se plasman las líneas fundamentales de la acción. O sea, digamos, la idea es solo narrar aquellas líneas muy importantes, aquellos hechos y acontecimientos importantes de la historia. Contar también las características de los protagonistas, la sucesión de los hechos más importantes con su cronología de tiempo y espacio, ¿no? O sea, debe tener la cronología clara de cómo está narrada la historia. Bueno, ¿cuáles son las características principales de un argumento? Digamos, para escribirlo, pues importante como punto A, la extensión. Digamos que un argumento puede ir desde media página, en el caso de un corto muy corto, hasta 20 páginas de una película, de un largometraje de 2 horas por lo menos, ¿sí? El modo de narración siempre se aconseja que sea en modo presente y en tercera persona. Eso es muy importante. El contenido pues debe ser un esbozo general de la narración en tiempo y espacio, limitándose a los hechos esenciales de la historia, precisando los personajes principales y manteniendo los 3 momentos narrativos que ya hemos visto anteriormente, ¿no? La introducción, el nudo y el desenlace. Y bueno, una de las debe tener unas características fílmicas que es una forma del relato audiovisual que lo hace muy diferente de la literatura, del relato literario. Y es que debe contarse con acciones audiovisuales. Eso es muy importante, empezar a narrar acciones audiovisuales, porque esto es muy clave y nos va a servir mucho para poder entrar a hacer después la escaleta. La temporalidad, tener claro en qué momento de la historia es, así como su progresión de tiempo, cuánto tiempo dura, una historia que dura un día, 2 días, 5 días, entonces hay que pensarse eso, cuánto dura la historia de ese personaje, cuántos días pueden ser, ¿sí? Fue un rato, fue una noche, sí, entonces ese tipo de cosas debemos siempre plantearlos. Fueron 5 años, 10 años, fue toda una vida, ¿sí? Fue un siglo. Localizarlo también, la localización, tener la información de dónde, en qué lugar sucede, en qué escenario, pues, en un hospital, una sala de cine, como en este caso, una biblioteca, un estadio, una universidad, bueno, sí. ¿Qué época? Entonces, no, es actual, es en ese momento en lo que estamos viviendo, o fue hace 20 años, o hace 50 años, ¿sí? Entonces, eso es muy clave, esa localización. Desarrollo de las acciones también es muy importante. Eso, claro, como les decía ahorita, esto es de las cosas esenciales para poder pasarnos a la escaleta. Entonces deben estar narradas esas acciones, como les decía ahora, deben estar muy bien contadas, porque pues digamos que las acciones son las que hacen una historia, ¿no? Y pues el perfil de los personajes también debe estar allí de alguna manera. Debemos darle a entender un poco cómo es ese personaje, qué tipología es, ¿sí? Psicológicamente, afectivamente, bueno, desde tantas cosas, ¿sí? ¿Qué tiene de por sí ese personaje? En nuestro caso, nuestro personaje es un personaje especial, ¿sí? Como hemos hablado ya en lo que hemos hablado hasta ahora, y digamos que eso debe estar aquí, debe verse, digamos, en ese argumento. Para redondear un poco el tema, para ya decir para terminarlo, pues les traigo un ejemplo de argumento
En este caso, pues tenemos la historia del deseo que ya les había leído anteriormente. Esa historia que sucede en la biblioteca, ¿sí? Digamos que es un argumento de 2 párrafos solamente, y en 2 párrafos contamos toda la historia, que después en el guión tiene exactamente 2 o 3 páginas de guión. Escuchémoslo un momento. Amanda trabaja en la biblioteca de monitora. Descubre un libro con algo de magia y le comenta a su amiga Susan. Esta le dice que deje de creer en esas cosas. Sin embargo, Amanda pide conocer a un joven que le guste la poesía. Pronto aparece un chico en la sesión de poesía. Al rato ya no está. Susan le dice que no vio a nadie. Amanda, intrigada, espera al siguiente día. Él aparece de nuevo. Conversan y van a tomar café. Susan sigue sin verlo. Al siguiente día, ella sale a caminar con él, pero Susan sigue sin creerle. Ella le cuenta del libro. Susan la regaña y le dice que deje de fantasear y amenaza con quitarle el libro. Amanda corre por el libro y lee, pero Susan se lo arrebata. Amanda, sola en un pasillo, ve al chico y lo sigue. Un rato después, Susan la busca. No hay rastro de Amanda. Entonces, ven cómo ahí ya podemos tener todos los elementos en este pequeño fragmento, en este pequeño argumento. Entendemos quiénes son los personajes, entendemos quién es Amanda. Allí podemos ver en tan pocas líneas, sabemos que Amanda es una chica soñadora, que Susan hace el papel contrario, hace el antagonista de quien la pone, de quien la lleva a tierra. Entendemos que Amanda sueña seguramente en su vida solitaria y vacía, ¿sí? Con encontrar una pareja, un joven, para alguien de quien enamorarse. Y sueña pues con, digamos, con este mundo literario, del mundo en el que trabaja, inclusive, porque seguramente la literatura es su pasión. Entonces ya empezamos a entender que Amanda, aparte de todo, le gusta la literatura y le gusta la poesía. Entonces sueña con un poeta. No necesitamos decirlo, ya después en el guión lo ponemos, pero imagínense, aquí no hemos dicho todo eso, pero ya sabemos que Amanda es amante de la poesía. Y digamos que el guión trabaja en ese cuento de ¿es verdad o no es verdad? El chico se le apareció o no se le apareció, ¿sí? Y siempre la historia juega con eso, ¿no? Inclusive desde el punto de vista visual, narrativo, desde las imágenes que se pueden hacer y desde lo que puede aparecer en la historia, el guión nos deja ver eso. O sea, el argumento, inclusive en este caso solamente sin ver el guión, el argumento nos deja ver que hay un juego con el espectador, donde el espectador es el que debe precisar si Amanda está soñando o si en la vida real el personaje apareció y realmente se fueron a vivir a un mundo mágico. Esto es, digamos, pues esta historia está ligada a esto que llamamos nosotros el género de fantasía, ¿sí? Entonces eso es todo por hoy. Continuamos con la clase.